Buenas tardes, mi nombre es Olga Ivonne González García. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de abogado semiescolarizado en la Universidad de Guadalajara, con sede en San Juan de los Lagos. Hoy estaremos hablando en la materia de Derecho Constitucional 2 de la unidad 3, que es la organización y funcionamiento del Poder Legislativo de la Federación. Y en el punto número 1 tenemos el sistema bicameral, que este es el sistema de representación política en el poder legislativo y se apoya en la existencia de dos cámaras separadas e independientes. Una que sería la Cámara de Diputados y la otra la de Senadores. Sus características son que la distribución de poderes constitucionales formales entre las cámaras puede ser igual o desigual. 2. El método de selección de la Cámara Alta puede ser por elección o por designación. 3. La fórmula de elección de la Cámara Alta puede ser por sobrerepresentación de minorías o similar a la que tiene la Cámara Baja. Este sistema bicameral se clasifica en simétrico y asimétrico y congruente o incongruente. La primera, que serían los simétricos, distingue las legislaturas que son elegidas democráticamente de las que son electas por criterio. Y la distribución de poderes es desigual, eso sería lo asimétrico. En las de congruentes sería que las legislaturas que buscan la representación con fórmulas de elección sean similares, y de las que pretenden sobre fórmulas de elección, de las que pretenden sobre representar minorías nacionales serían las incongruentes. Para algunos autores, la finalidad del bicameralismo es equilibrar la fuerza del Ejecutivo y del Congreso, moderar la aprobación precipitada de los asuntos parlamentarios por parte de diputados o senadores y propiciar la detección de errores o carencias de la Cámara de origen en esta función, así como tener la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, y facilitar una discusión más amplia y que la otra Cámara actúe como mediadora si hay conflicto entre el Ejecutivo y una de estas. De acuerdo con la Constitución en México, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General que es dividido en las dos cámaras, que son diputados y senadores. Nuestro siguiente punto sería la integración de las cámaras federales. La Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación. Según esta disposición, los diputados son representantes del pueblo y no solamente del distrito uninominal que los eligió. Sin embargo, en la práctica es fácil concluir que cuando en la Cámara se discuten asuntos de interés nacional, los diputados actúan como representantes de toda la nación. Se integra por 500 diputados, que 300 son electos por mayoría relativa en los 300 distintos distritos electorales del país y 200 por el sistema de representación proporcional. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. En la Cámara de Senadores se explica la estructura del Estado federal y se impone a sus integrantes la representación de los intereses de las entidades federativas y no de la población como atribuciones constitucionales. Cada estado se les otorga un número de senadores, a pesar de sus diferencias en relación con la existencia territorial, el poderío económico y el número de habitantes. Este órgano se integra por 128 senadores, 64 son electos por principio de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 por el principio de representación proporcional mediante una lista nacional. Por cada senador propietario o titular se elige un suplente.
Nuestro siguiente punto serían los requisitos para ser electo diputado federal y senador, que es ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, tener 21 años cumplidos al día de la elección. Eso es en los diputados. Para los senadores deberían tener 25 años cumplidos. Ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 6 meses a la fecha. Se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción a la que realice la elección o vecino de ella. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o en la gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de eso. No ser titular de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de los organismos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública Federal, a menos que se separe definitivamente 90 días antes de la elección. No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, local y distrital del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubiera separado de su cargo de manera definitiva 3 años antes del día de la elección. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, a menos de que se separe 3 años antes de la fecha del proceso electoral. Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Los secretarios de gobierno de los estados y del Distrito Federal, los magistrados y jueces federales o del estado del Distrito Federal, así como presidentes municipales y titulares de algún órgano político administrativo, en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades si no se separan definitivamente 90 días antes del día de la elección, y no ser ministro de algún culto religioso. El siguiente punto son los sistemas de suplencia. La suplencia de los miembros de las cámaras del Congreso de la Unión implica la posibilidad de una sustitución inmediata del legislador o legisladora en el momento en que ocurre una falta absoluta o temporal del propietario. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, es el mecanismo de ocupación del cargo de legislador que se presenta cuando el propietario fallece, está imposibilitado física o jurídicamente, o manifiesta a través de actos o omisiones su decisión de no aceptar el encargo inherente. El siguiente punto son los periodos de sesiones, que existen 2 tipos. Las sesiones ordinarias, que son aquellas que se desarrollan en las fechas establecidas formalmente. La Constitución prevé 2 periodos de sesiones ordinarias por año legislativo, del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre o del 31 de diciembre en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo y Federal, y del 1 de febrero hasta el 30 de abril. Las sesiones extraordinarias son las que se desarrollan sin fechas preestablecidas durante los recesos del Congreso. Son convocadas por la Comisión Permanente o una solicitud del Presidente de la República. Pueden ser del Congreso General o de una sola de las cámaras, cuando se trate de asuntos exclusivos de alguna de ellas, y solo se tratarán sobre él o los asuntos de que la Comisión Permanente acuerde, que se enunciarán en la convocatoria respectiva. El siguiente punto es el quórum y las votaciones. El quórum es el número mínimo de legisladores cuya presencia es necesaria para sesionar válidamente en los órganos legislativos, en el pleno de las cámaras del Congreso o de sus comisiones, para poder tomar decisiones o realizar votaciones de los asuntos que desahogan. El quórum busca que el poder legislativo se ejerza en forma colegiada
para impedir que una minoría tome decisiones. La norma interna del Senado establece que el quórum se constituye con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara. En las votaciones es en la forma en la que los legisladores expresan su decisión personal sobre ciertos asuntos, desde si un tema es suficientemente discutido hasta la aprobación o rechazo de un dictamen. Para la aprobación se requiere la votación a favor de una mayoría absoluta del 50% más uno de los legisladores, lo que es necesaria la mayoría calificada, 2/3 partes de los legisladores presentes, como por ejemplo las reformas a la Constitución, nombramientos del presidente interino, de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, del secretario general y de los integrantes de la mesa directiva de diputados. Hay 3 tipos de votaciones: las nominales, las económicas y por cédula. Las nominales son aquellas en las que se registra e identifica el nombre del legislador y el sentido en el que vota. Las económicas son en la que los legisladores manifiestan a mano alzada el sentido de su voto. Si la diferencia entre votos a favor y en contra no excede 3, se tomará votación nominal. Por cédula son aquellas que llevan a cabo para elegir personas, como por ejemplo integrantes de mesa directiva o los legisladores que integrarán la comisión permanente. El siguiente punto es la responsabilidad e inmunidad de los legisladores. Los diputados y los senadores cuentan con 2 clases de protecciones o salvaguardias para que puedan ejercer su cargo con libertad e independencia. La responsabilidad, que está prevista en el artículo 61, dispone que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. O sea que a pesar de que la opinión manifestada por un representante pudiera constituir un delito, no podrá ejercerse acción penal en su contra, ni siquiera cuando hubiese terminado su mandato. Y la inmunidad está prevista en el artículo 109 constitucional y consiste en que no se puede ejercer acción penal en contra de un diputado o senador por la comisión de un delito del orden común, si previamente su Cámara no los desafuera. El desafuero implica la separación del representante de su cargo. A diferencia de la responsabilidad, la inmunidad solo dura mientras está en el ejercicio del cargo. Si el delito en el que hubiera incurrido el representante no fuese común sino oficial, debe sustanciarse al juicio de responsabilidad política u oficial previsto en el artículo 111 constitucional. El siguiente punto sería clasificación formal y material de las facultades del Congreso General. Desde el punto de vista material, es el que crea una situación jurídica general, impersonal y objetiva. Puede expresarse mediante la ley o el reglamento, pues ambos consignan una situación como la descrita, con diferencia de que el reglamento hace referencia a una ley y es expedido por el órgano ejecutivo. En el aspecto formal, coinciden en la realización del acto, y el aspecto material por tratarse de un acto que crea una situación jurídica general, impersonal y objetiva. Cuando el presidente expide una ley, no existe esta sino en el aspecto material. Tal cosa solo puede ocurrir constitucionalmente en ejercicio de las facultades extraordinarias que se autorizan en los artículos 29 y 49. Y cuando el órgano constituyente del artículo 135 expide una ley, vuelven a concurrir en el acto los 2 aspectos, el formal y el material. Por emanar dicho acto de un órgano legislativo, así sea especial, y por llenar los requisitos de generalidad, impersonalidad y objetividad. En nuestro siguiente punto serían las leyes y los decretos federales, que en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen las reglas para el desarrollo del proceso de formación de leyes y decretos. Para entender estas normas constitucionales es necesario identificar y clasificar las diferentes etapas
y momentos que constituyen este proceso de formación. Es estrictamente formal, ya que los diversos pasos previstos se encuentran en la Constitución. Existen 314 leyes federales actualmente vigentes en nuestro país. Algunas pueden ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Migración, el Reglamento de la Cámara de Diputados. Nuestro siguiente punto es el procedimiento legislativo. En los artículos 71 y 72 de la Ley Fundamental y 3 y 4 del Código Civil en materia federal regulan el proceso legislativo, que se divide en 6 etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Son 2 los poderes que en nuestro país intervienen en la elaboración de leyes federales: el legislativo y el ejecutivo. La intervención de aquel relaciónese con las 3 primeras etapas y las del ejecutivo con las restantes. En el siguiente punto es las facultades del Congreso General, que son las que se ejercitan conjunta y simultáneamente por las 2 cámaras, reunidas en una sola asamblea. Los artículos constitucionales que reglamentan estas facultades se refieren a la relación con el titular del Poder Ejecutivo, ya que tratan del informe que debe de rendir, el nombramiento del presidente interino o sustituto, a la renuncia y a la protesta al tomar posesión del cargo. Los artículos son el 69, el 84, 85 y 86. En nuestro siguiente punto serían las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que son en el artículo 41, el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, a una propuesta de los grupos parlamentarios, y también se nombrarán a los suplentes. El artículo 74, expedir el bando solemne para dar a conocer la declaración del presidente electo, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la entidad y fiscalización superior de la Federación, examinar y discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos, revisar la cuenta pública con apoyo de la entidad de fiscalización superior de la Federación, declarar si hay o no lugar para proceder penalmente contra los servidores públicos, conocer las imputaciones que se hagan a estos y fungir como órgano de acusación, aprobar el presupuesto de egresos señalando la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley, y designar el titular de entidad de fiscalización por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes. El siguiente punto serían las facultades exclusivas del Senado, que viene en el artículo 76, que es analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión, ratificar nombramientos que haga el Ejecutivo Federal del Procurador General de la República, ministros, empleados superiores de Hacienda, coroneles y jefes superiores de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, autorizar al presidente para que pueda permitir la salida de tropas fuera del país, dar su consentimiento para que el presidente pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, y llegado el caso nombrar un gobernador provisional, y el nombramiento se hará con la aprobación de las 2/3 partes de los miembros. Resolver cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado o se haya interrumpido el orden institucional mediante un conflicto de armas. Erigirse en jurado de sentencia en los juicios políticos. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el presidente de la República, así como otorgar o negar aprobación de las solicitudes de licencia o renuncia. Nombrar y remover el jefe de Distrito Federal,
elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los 10 consejeros que integran su consejo constitutivo. En el siguiente punto es la comisión permanente, que esta carece de facultades tanto como para legislar como de control del Ejecutivo. En general, sus atribuciones son de carácter administrativo, relativas y a nombramientos y licencias. Es conveniente el análisis comparativo de su regulación constitucional con la ley orgánica y de esta con el reglamento para el gobierno interior del Congreso. El siguiente punto es la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir la organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas a la Federación. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que el informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. Y esos serían todos los temas por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.